Amén. Créame que estoy muy contento de estar aquí entre ustedes. Esto, como dijo nuestra hermana al empezar el servicio, dijo esto no lo había planeado nadie, pero ya en el corazón de Dios. Y definitivamente vemos al Señor obrando en muchas formas y en muchas maneras. Dios sigue siendo fiel. Yo siempre he dicho que Dios es bueno y que para siempre su misericordia, ¿verdad? Y créame que deseaba ver al pastor, a su esposa, deseaba ver a los hermanos, y pues ya estoy empezando a ver a los hermanos también, pues, ¿verdad? Y gracias a Dios porque Dios me concedió el venir y estar con ustedes este tiempo. Recién estoy llegando de México, y allá en México pues el Señor mostró su gloria, y pues de allá nos venimos para acá. O sea que andamos sueltos, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Pero haciendo la obra del Señor. Así que qué bueno que el Señor lo trajo hoy a usted aquí, que recibió el venir hoy y estar aquí juntos, y vamos a dejar que el Espíritu del Señor nos dirija en todo lo que vamos a hacer. Amén. Hemos entendido que todo debe ser dirigido por el Espíritu Santo. A veces nosotros tenemos ya nuestros programas, ¿verdad? Y hacemos nuestros programas, y a veces no dejamos que el Espíritu del Señor haga lo que Él quiere hacer. Entonces hemos aprendido a dejar que el Espíritu de Dios dirija todo lo que tenemos que hacer. Amén. Así que todo lo que el Espíritu Santo va a hacer es bueno. Amén. Es bueno. Reciban un saludo del apóstol Abraham Castillo, nuestro apóstol general. Él sabe que estoy acá. Yo se lo comenté hace un mes. Le dije, estando en ayuno, yo oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer? Y el Señor me dijo, bueno, vas a ir a México, Colombia y Estados Unidos en este año. Bueno, aquí ya estamos en Colombia, pues, diciéndome a dónde tengo que ir, porque Él tiene algo que hacer con ustedes definitivamente. Entonces no estoy aquí solo con una visita de cortesía, sino vengo más que todo a revelarle la voluntad del Padre, pues, para que cada uno de nosotros caminemos como el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas. Quiero llevarlos a las Escrituras y vamos a ir ya tomando lo que el Señor quiere entregarles hoy. Siempre he dicho esto. Una cosa es oír y otra cosa es recibir. Cuando yo oigo, lo dejo todo en pausa, pero cuando yo recibo, entonces se convierte en mí en carne, se hace carne. Todo eso pues hace que yo trabaje, esfuerce en lo que tengo que hacer, porque ya se hizo carne. Entonces, muy importante que la iglesia sepa recibir, no solo oír, sino recibir. Dígale al hermano, hoy vamos a recibir la palabra del Señor. Sí, la vamos a recibir. No es oír, ¿oyó, hermano? Es recibir. Y entonces cuando yo la recibo, se hace carne en mí, y definitivamente eso provoca en mí el que yo ejecute lo que el Señor me está mostrando. Vamos a las Escrituras en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y quiero leer desde el versículo 3 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Colosenses capítulo 1. Amén. Dice la Escritura así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra, ¿qué dice? ¿De qué dice? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada
en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y aquí es donde nos vamos a centrar. Leí todo esto para que entendamos de qué viene hablando el apóstol Pablo. Viene y dice en el versículo 9 en adelante, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora póngale mucha atención al verso 10. Dice, para que andéis, ¿como qué dice? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11. Fortalecidos con poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Oiga bien esa palabra, potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Colosa, no les está enviando una carta solamente reconociendo algunas cosas, sino exhortándoles a que vivan como dice la Escritura. El apóstol Pablo no jugaba a ser evangélico. Él se había convertido al Señor. Y desde el momento que se convirtió al Señor, encontramos que el apóstol Pablo no tuvo otra cosa más importante en su vida que las cosas de Dios, Dios mismo. Y entonces veo aquí en la Escritura yo varias cosas que la iglesia debe conocer hoy, porque después de esta enseñanza, la iglesia no puede seguir siendo la misma. La iglesia no puede seguir con defectos ni con excusas, ni debe seguir ya esperando a ver qué día va a ser transformada, a ver qué día dan la talla, a ver qué día se deciden hacer las cosas como el Señor dice. Por eso es importante entender lo que el Señor nos está mostrando hoy, lo que la iglesia debe ser. Lamentablemente la iglesia es otra cosa en este momento. Una iglesia que está entretenida, una iglesia que está distraída, una iglesia que no ha entendido todavía quién es y dónde está puesta. Cuando yo entiendo entonces que soy iglesia y usted entiende que es iglesia, tenemos que entender todo lo que ha pasado con nosotros. Entonces viene el apóstol Pablo e inicio desde el verso 10 y dice acá, para que andéis como es digno del Señor. Primer cosa, cuando nosotros hablamos del propósito de Dios, casi todos estamos hablando del propósito, del plan, del diseño, y todo lo podemos enseñar. La verdad que hemos aprendido a oírlo y hemos aprendido a enseñarlo. Pero cuando yo leo el verso 10, encuentro ahí el propósito de Dios para nuestra vida, para la vida de la iglesia. Dice que la iglesia debe andar, como dice, como es digno del Señor. Esa es la iglesia que el Señor hizo, la que permitió que se estableciera en la tierra. Esta es la iglesia. Una iglesia que agrada al Señor, dice, en todo.
No en algunas cosas como la iglesia lo está haciendo ahora, ¿verdad? Agradando al Señor en algunas cosas. Y aquí me habla de una totalidad, porque dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Yo pregunto, ¿será que le estamos agradando al Señor en todo? La respuesta definitivamente es no. Lo estamos agradando en algunas cosas, pero no en todas las cosas. Y la iglesia que tiene la plenitud de Cristo, la iglesia que tiene a Jesucristo como su Señor, no puede estar viviendo dos vidas. No puede estar viviendo una cosa en el templo y otra cosa fuera del templo. Esta palabra para que andéis tiene que ver con estilo de vida, tiene que ver con mi conducta, tiene que ver cómo me conduzco ante la sociedad, ante la iglesia, mi familia, agradándole en todo. Eso no es un reto, no, ese es el estilo de vida de la iglesia. Una iglesia que entiende quién la llamó, una iglesia que sabe para qué fue llamada, una iglesia que sabe que no hay nada que la pueda destruir. Entonces yo encuentro aquí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. A ver, dígale al hermano que está en la par suya, hay que agradar al Señor en todo. Ahora, usted va a decir, pero mire hermano, ¿cómo es de difícil? No, no es difícil. Cuando la escritura me dice agradándole al Señor en todo, yo me vuelvo cuidadoso de lo que hago, de lo que digo, dónde voy, con quién estoy. Soy muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar al Señor en todo. La iglesia de Jesucristo debe agradar al Padre en todo. Me decía el Señor hace unos días, mencionándome sobre esto, y cuántas veces lo hemos leído cuando Jesús es bautizado y se oye una voz en el cielo, ¿verdad? Este es mi hijo amado. Y el Señor me decía, mira mi iglesia, son mis hijos amados, pero no todos me dan contentamiento. Y entonces ya es preocupante el oír que sí somos amados por el Padre, pero que no lo estamos agradando en todo a Él, pues. Porque si algo hizo Jesús fue agradar al Padre en todo. Entonces la iglesia no puede ser menor porque tiene su misma genética. Amén, hermanos. Entonces si tiene su misma genética, su misma naturaleza y su carácter, no puede estar expresándose de otra forma. Por eso es importante entender entonces cuando viene el apóstol Pablo y hace mención de que hay que vivir dignamente del Señor, pero agradándole en todo. Y entonces ya ahí la iglesia tiene que entrar en un entendimiento de que no es en algunas cosas, perdone que sea enfático en esto, no podemos estar agradando al Señor a medias. Aquí dice en todo. Entonces yo pregunto, ¿verdad? ¿Cuántos estamos agradando al Señor en todo? Pero dice además acá, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, ¿qué dice? Fruto en toda buena obra. Ya van tres cosas por lo menos aquí, ¿verdad? Una, la iglesia de Cristo vive dignamente. Dos, agrada al Señor en todo. ¿Y qué más dice? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué más? Creciendo en el conocimiento de Dios. Si usted quería saber cuál es el propósito de Dios para su iglesia, aquí está. Este es el estilo de vida que el Señor quiere para su iglesia. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ya no que vivamos a nuestra manera, sino que vivamos a la manera que Él quiere. Lo que Él diseñó, lo que Él ya planificó. Para nosotros no hay otra vida más que la que Él ya diseñó para nosotros. Por eso yo no puedo vivir diferente a como vivió Cristo. No puedo ni siquiera ser menor que Él porque tengo todo lo de Él, pues.
Entonces, si usted quería conocer el propósito de Dios, porque hablamos del propósito de Dios, ¿verdad? Este es el propósito de Dios para su iglesia. Vuelvo a repetirlo, ¿de acuerdo? Vamos a repetirlo. Dice, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el propósito de Dios para su iglesia. Entonces, no es solo que nos reunamos, sino que vivamos de esta manera. Que nosotros podamos dar a conocer al mundo que somos la iglesia de Cristo. Pero no porque andemos con una playera que diga soy evangélico, ¿verdad? Evangélicos hay un montón. Pero hijos de Dios que están viviendo para el Señor, como Él dice, muy pocos. La pandemia vino a revelarnos el corazón de los discípulos. Nos agarró de sorpresa a todos. Y yo siempre he pensado, ¿por qué no se fue usted entre la pandemia? Pues, ¿por qué no se murió? Y usted dice, ay, me salvé. Dice, no, no es que se salvara. Es que el Señor tiene un propósito en su vida. Y Él está permitiendo que usted trascienda a esta situación que se vino en el mundo, porque Dios quiere expresar, mostrar, evidenciar la iglesia que es de Él. Una iglesia, entonces, como está aquí, que anda como es digno, agradando en todo al Padre, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces yo me pongo a pensar y voy a preguntar, ¿cuántos están viviendo de esta manera? Mira a su hermano así con el espíritu de sospecha. Míralo con el espíritu de sospecha. ¿Cuántos de la iglesia están viviendo así? Entonces, si yo entiendo que debo andar dignamente, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, estoy cumpliendo con el propósito de Dios en mi vida. Pero si la iglesia está viviendo de otra manera y no haciendo lo que Dios dice acá, entonces no es iglesia o no ha entendido el propósito de Dies. Nosotros hablamos del propósito de Dios diciendo así, ¿verdad? Presentando a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pero esta es la iglesia. Aquí está usted, aquí estoy yo. Esto es el propósito de Dios. Que andemos como es digno, agradándole en todo, llevando fruto. ¿Qué más dice? A ver, ¿qué más? Quiero que se les quede. ¿Qué más? Ah, entonces, cuando la iglesia se ocupa de estas cosas, entonces sí están cumpliendo con el propósito de Dios. Mientras la iglesia esté viviendo de otra manera, déjeme decirle, podemos hablar muy bonito, podemos hablar cosas muy espirituales, pero si no estamos cumpliendo con el propósito de Dios, entonces no vamos a alcanzar nada. Y esta iglesia, el Señor me hablaba de esta iglesia, una iglesia que se está perfilando para ser una iglesia modelo. Sí, gracias por el amén. Una iglesia modelo, pero no modelos de pasarela, ¿verdad? Sino modelos en la vida que debe vivir la iglesia. Entonces, ustedes, hermanos, no pueden vivir de otra manera. El propósito de Dios debe cumplirse en nosotros. Pero no es porque yo me ponga a trabajar en esto, no, es que esto es algo natural. Por eso todo lo que Pablo dice acá me llamó tanto la atención porque está hablando de ese propósito por el cual vivimos. Vivimos, como dice la Escritura, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el propósito. Y usted me va a decir, no, es que el propósito es presentar a todo hombre perfecto. Pues aquí está perfecto. Aquí está lo que es ser perfecto. Y entonces nosotros en los discipulados y adiestramientos
Hacemos que la gente conozca el propósito, pero ¿cómo se ejecuta el propósito? Aquí está. Ahora, encuentro aquí el propósito de Dios. Fíjese bien, ese propósito del Señor. Verso 11. Fortalecidos, diga conmigo, fortalecidos. Ajá. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué significa eso? Fortalecido. ¿Cómo vemos a la iglesia hoy en día? ¿Cómo la vemos? Lo contrario de fortalecido. ¿Cómo vemos a la iglesia? Débil, indiferente, cansada, ambigua. Anote esa palabra que le dije ahorita. Ambigua. Porque cuando usted va a ver el diccionario, ¿qué significa ambiguo? Así está la iglesia hoy en día. Y no estoy hablando de Misión Cristiana en Calvario, estoy hablando de la iglesia en general. No es la iglesia que se está expresando con esa fortaleza. No, los hermanos se sienten débiles, cansados, aburridos, ya no quieren más del Señor. No, esa no es la iglesia de Cristo, hermanos. La iglesia de Cristo es una iglesia que está fortalecida, se expresa. ¿Cómo vamos a expresar al Señor? Viviendo de esa manera, fortalecidos. Entonces, no es una iglesia que le vino una prueba y como dice aquel canto, ¿verdad? Un desierto he cruzado, mi armadura he desgastado, no todo acabado, ¿verdad? No, esa no es la iglesia. La iglesia de Jesucristo se expresa de esta manera, fortalecida. Amén, hermano. Es que a mí no me visitan, no oran por mí. No es eso. Aquí la responsabilidad es personal. Cada uno de nosotros debemos de vivir en este nivel, en esta dimensión, fortalecidos. Hay hermanos que hay que rogarlos ahora para que se reúnan, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué antes tenían fuego y ahora ni cenizas tienen, pues? ¿Qué le pasó a los hermanos? Y no estoy tan lejos de pensar que en algunos de ustedes también se encuentran así, con poca fuerza, no fortalecidos. La iglesia de Cristo expresa esa fortaleza. En medio de la prueba, Dios está permitiendo que tú te expreses con esa fortaleza. ¿Te vienen pruebas? Sí, gloria a Dios por las pruebas. Gracias a Dios que no le huimos a las pruebas. Amén, hermanos. Pero mejor si no me vienen, ¿verdad? Pero nos van a venir. Dios nos está probando en medio de tantas circunstancias, así como probó Dios a Abraham. Dios probó a Abraham cuando le dijo, ofréceme a tu hijo, tu único, a Isaac, ofrécemelo. ¿Y qué hizo Abraham? Se lo ofreció, se lo entregó. Fue probado, porque así dice la escritura, que fue probado. Ahora, nosotros vemos las pruebas como cosas difíciles o duras, o como me va a venir una enfermedad, o que me va a venir que voy a quebrar financieramente, o que algo va a pasar con la familia. No, las pruebas que el Señor nos está enviando, déjeme decírselo así con claridad, son pruebas para que nosotros demostremos en quién estamos fortalecidos. Si yo no estoy fortalecido en el Señor, entonces cualquier cosa, cualquier viento me va a derribar. Dile a tu hermano, tienes que tener esa expresión de fortaleza. ¿Cómo está, hermano? Aquí más o menos, ¿verdad? ¿Cómo le va, hermano? Pues ahí la voy llevando, dicen allá en México. No es así. La iglesia de Cristo es una iglesia que permanece fortalecida. ¿Quién fortalece a los pastores? ¿Cómo se fortalecen ellos? El punto está en que es una responsabilidad de cada uno.
O sea, no puedes echarle la culpa de que estás débil al pastor o que estás débil por la hermana o el hermano o porque no te saludaron o porque no te fueron a visitar. No, la escritura dice fortalecidos con todo poder. Ya se da cuenta que todo en Cristo es todo, ¿verdad, hermanos? No es algo, ¿verdad? Con todo poder. Pero tenemos una iglesia miedosa hoy en día, pues. Tenemos una iglesia que no quiere enfrentar las pruebas que el Señor está enviando. Está evadiendo, ¿no? Y eso lo que está permitiendo es desarrollo en nosotros. Para que no te quedes con lo que ya tienes, sino que sigas creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces me llama la atención porque dice aquí, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mire pues, ya vimos la primera cosa, propósito. Ahora estamos viendo expresión. La iglesia de Jesucristo, por mucho tiempo la han querido desaparecer, ¿sí o no? Pero entre más la persiguen, más se multiplica. Porque la iglesia está fortalecida en Cristo. No es una iglesia débil. La iglesia fue puesta sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces me llama la atención saber que yo puedo expresarme de esta manera, con todo poder. A mí no me derriban los problemas, al contrario, me fortalezco en el Señor, sé que Él es mi ayudador, sé que Él está permitiendo algo en mi vida, ¿para qué? Para que yo desarrolle, crezca, para que madure en el Señor. Dios no envía pruebas para castigarte o porque le caíste mal al Señor, no. Lo que Él está buscando es subirte de nivel. Y mira todas las pruebas que nos vinieron en este tiempo. Pero ¿qué pasó con muchos? Yo prediqué hace un tiempo sobre la iglesia rara, de hermanos raros. Una iglesia que se fue en la pandemia y no regresó después de la pandemia. Hermanos que estaban fortalecidos en la fe, de repente ya no estuvieron más al frente. ¿Qué les pasó? Se descuidaron. Y ustedes no pueden descuidarse, hermanos. Necesitamos mantener esa expresión de todo poder, como dice aquí, ¿verdad? Fortalecidos con todo poder. Amén, hermanos. Fortalecidos con todo poder. Mire pues, no me han entendido. Fortalecidos con todo poder. No, no es para que me grite amén. Es para que usted lo crea, para que usted lo viva, para que usted lo disfrute con todo poder. Mire, cuando el Señor se le presenta a Abraham, le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Ya no hay otro Dios, pues, ni encima ni a la par. No hay otro Dios como nuestro Dios. Pero ¿cómo debe vivir la iglesia? Fortalecida, no débil, no cansada, sino una iglesia que se está fortaleciendo cada día en la palabra, en la oración, en el ayuno. Mire, yo agarré todos los libros de modelo a seguir en lo que fue la pandemia. Me los agarré uno por uno. Había tiempo para leer. Todas las restricciones, todos en casa. ¿Qué se puso a hacer usted? Ver televisión. Por eso que soy profeta. Pero no se puso a leer las escrituras. No se puso a ayunar, no se puso a orar, no porque estuviera afligido, sino porque era el momento en que Dios nos estaba permitiendo fortalecernos en Él, para que cuando pasara esto que está pasando, nosotros pudiéramos ser hallados fieles al Señor. Fíjese que el Señor nos mostraba algo, con el apóstol Abraham nos mostraba algo sobre Moisés. Siempre hemos visto a Moisés que pasó sus procesos. Fíjese bien, pasó sus procesos, pero no los completaba. Y nosotros podemos estar pasando procesos sin completarlos. ¿Qué le pasó a Moisés?
Cuando tenía que hablarle a la peña, vino y hizo exactamente lo mismo que hizo al principio. La golpeó. Insultó al pueblo de Dios. Pueblo rebelde, ¿verdad? Y el Señor no le mandó a hacer eso. Entonces, eso no le permitió pasar a la otra etapa. Cuando yo no completo mis etapas, mis procesos, me puedo quedar fuera del plan de Dios. Por eso es necesario entender cuando Dios te está mandando una prueba. ¿Para qué la prueba? Para que te fortalezcas en Él, pues. La iglesia no puede estar distraída, ni puede estar, ¿qué? Débil. Amén, hermano. Por eso me llama la atención cuando dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Con todo, 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 todo. No con algo. Amén, hermanos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos están fortalecidos? Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Cada uno debe hacerse una evaluación. ¿Qué tan fortalecidos estamos en el Señor? No, pues yo estoy yendo al discipulado. No, pues yo estoy yendo al adiestramiento. Sí podemos estar yendo a todas esas cosas, pero no estar fortalecidos. Necesitamos realmente despertar en nosotros el interés por mantenernos fortalecidos en el Señor. Y aquí me está hablando del poder de su fuerza. O sea, no es con mi fuerza, pues, es con la de Él. Entonces yo necesito entender esta parte, fortalecido, fortalecido. Ese tiempo de pandemia fue un tiempo que Dios nos permitió para fortalecernos en Él, para buscarlo a Él, para ir a buscarlo en oración, no porque está perdido, sino porque necesitábamos ir con Él. No por miedo a que nos muriéramos de la pandemia, no, sino porque queríamos fortalecernos en el Señor. Pero esa es responsabilidad de cada uno. A ver, diga conmigo, es mi responsabilidad. Entonces cuando ya entendemos que es nuestra responsabilidad, ya no vamos a estar buscando, ¿qué? Culpables. No vamos a estar, ¿qué? Con excusas, no. Vamos a vivir la vida que al Señor le agrada, pero la vamos a vivir también expresando esa fortaleza del Señor. Amén, hermanos. Viene el pastor y les va a decir, vamos a ayunar 40 días. A la sangre de Cristo usted. Eso no es del Señor, me va a decir. ¿Cuántos están fortalecidos? ¿Verdad? Si mucha gente ya ni ora ni lee las escrituras, porque ya no están fortalecidos en el Señor. Entonces hay que estarlos como animando, hay que estarlos ayudando, cuando es responsabilidad de cada uno el mantenerse fortalecido. Pero miren lo que sigue diciendo. Verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo dice? Con gozo. ¿Cuántos tienen gozo, hermanos? ¿De veras tienen gozo? Porque el gozo del Señor, ¿qué dice? Es mi fuerza, mi fortaleza. Pero ¿cómo está la iglesia hoy en día? No está viviendo dignamente, no está llevando fruto, no está conociendo al Señor como Él quiere ser conocido, no está expresando el poder de Dios en su propia vida. Pero ahora dice con gozo. El gozo no es algo que usted le viene automáticamente. El gozo uno mismo lo provoca. Gozarnos en medio de ¿qué? De las pruebas. Gozarnos en medio de tribulaciones. Y alguien dirá, estos están locos. En vez de estar llorando, se gozan. Pero es que aquí dice la palabra, con gozo. Una de las cosas que la iglesia perdió fue el gozo del Señor. ¿Pero por qué lo perdió? Porque empezaron a ver alrededor cosas
y se dieron cuenta que no podían salir adelante porque no se fortalecieron en el Señor. Entonces viene acá y dice con gozo, gozo no es que me ría, ¿verdad? Dios bendice al dador alegre, no es el que da y se ríe, ¿verdad? No, ese no es la actitud que la persona debe tener, con gozo. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia en este tiempo? Entonces estamos hablando de actitud. Ya van varias cosas que les estoy mencionando. ¿Cuál fue la primera? Propósito. ¿Cuál fue la segunda? Expresión. ¿Cuál es la tercera? Actitud. ¿Y ahora? Bueno, esa es la actitud. Gozosos. Amén. ¿Todavía estás gozoso de ser ministro del Señor? ¿Todavía están gozosos de ser hijos de Dios, hermanos? Sí. Pero, ¿qué pasa con la iglesia hoy en día? Si el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Se recuerda usted cuando Nehemías mandó a callar a todo el pueblo porque estaban llorando, porque habían entendido la palabra del Señor? Dice que los mandó a callar a todos. Díganles que no lloren. Cállate, que me desespera, ¿no? No lloren, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, la actitud que yo debo tener ante las cosas del mundo es con gozo, porque Dios está bajo el control de todo lo tiene controlado Él. Tu vida, tu trabajo, tus finanzas, tu hogar, Él lo tiene todo controlado. Entonces, ¿cómo debo vivir yo la vida? Con gozo. Amén. Es que no tengo motivos para gozarme, va a decir usted. No, pues aquí están los motivos. ¿Y cuál es el motivo para gozarnos? A ver, repítame lo que le he dicho. ¿Por qué hay motivos para gozarnos? Porque estamos viendo el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué otra cosa? Porque estamos expresando su fuerza. ¿Qué otra cosa? Entonces la actitud que la iglesia debe tener es una actitud de gozo, no de tristeza. La iglesia no puede estar viviendo con otra actitud. Debe vivir con la actitud correcta. Amén, hermanos. Entonces no es que usted vaya a ser más feliz ahora, ¿verdad? Y va a andar riéndose por todos lados, no. Lo van a ver como loco y van a decir, ¿este que se ríe, verdad? No es eso. Es la actitud que debemos tener ante las cosas de la vida. Mire, vino la pandemia, ya van a venir otras cosas más. Eso está ya escrito. Pero ¿cómo recibí la pandemia? ¿Cómo la pasé? ¿Por qué salí de ella? Bueno, mi actitud es de gozo. La actitud que debe tener la iglesia es esa de gozo. Saber que Dios no se lo llevó a usted porque Él tiene un propósito en su vida. Él quiere que usted se exprese, pero que tenga la actitud correcta de poder ¿qué? Hacer las cosas para Dios. Pero ¿cuál es el problema real de la iglesia? He estado tratando de entrar a esto. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Aquí está. Dice que nos hizo aptos, pero luego viene en el verso 13. Por favor, marque ahí. El cual, ¿qué dice? Nos ha librado ¿de qué? Entonces hay una potestad de las tinieblas que no está permitiendo a la iglesia ver con claridad cuál debe ser el propósito, cuál debe ser la expresión y cuál debe ser la actitud de la iglesia. No la está viendo. La iglesia está viendo su necesidad. La iglesia está viendo ¿qué? Su problema. La iglesia está viendo ¿qué? La escasez, que no tienen trabajo. No. Si algo tenemos que entender acá es que hay una potestad llamada tinieblas. Pero de esa ya el Señor, ¿qué dice la escritura aquí? Nos ha librado, dice. No dice que nos va a librar. Entonces, ¿por qué la iglesia sigue con la actitud incorrecta? Porque hay tinieblas. Y la escritura dice en Juan capítulo 1, la luz, ¿qué dice?
resplandece ¿en dónde? En las tinieblas. No son las tinieblas las que gobiernan a la luz. No son las tinieblas las que apagan la luz, no. Si algo entiendo yo es que cuando el mundo estaba desordenado, vacío y en tinieblas, lo primero que el Señor hace es poner luz. Se saca las tinieblas. Cuando las tinieblas se van, se aclara nuestro pensamiento. Entendemos quiénes somos y para qué somos. Ya no podemos andar como los demás gentiles. Vamos a vivir una vida con propósito, con expresión, con la actitud correcta, porque esa potestad que domina la iglesia ha desaparecido por causa de la luz. Por eso no podemos seguir nosotros viéndonos como hasta ahora. No podemos seguir viendo a la iglesia decadente, a la iglesia sin qué, sin fuerza. No podemos seguir viéndonos así. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia del Señor, hermanos. Y como decía nuestro apóstol, el apóstol Abraham, nosotros tenemos que aprender a ser vencedores, victoriosos. Si no, vaya a ver usted todas las iglesias del Apocalipsis. Todas ellas tenían que deficiencias. Pero la iglesia que el Señor está levantando en este tiempo tiene que ser una iglesia madura, una iglesia que ya desarrolla, una iglesia que ya hace las cosas, una iglesia responsable. No sé si encontraste la palabra ambigua. Quiero que lo oigan, por favor. No sé si hay otro micrófono, lo vienes a decir aquí. Por favor, quiero que vea la iglesia que está moviéndose en este tiempo, pues. Por eso necesitamos entender todo lo que el Padre nos está revelando, pues. Porque cuando hablamos de una iglesia ambigua, estamos hablando de lo que no es iglesia. Sonido. Escuchen, por favor, ¿qué es ambiguo? Dice, expresión o palabra que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Hizo un gesto ambiguo con la boca. Ahora ya con lo que es la persona, que actúa con poca decisión. Oiga, pues, la iglesia ambigua actúa con poca decisión. La primera cosa, con poca, no con todo el poder y la autoridad y el gozo, no, con poca decisión. ¿Qué más? Con poca decisión, poca seguridad o firmeza. Poca seguridad y poca firmeza. ¿Sabe usted que esa palabra el Señor me la dio en México a mí? Yo no sabía que estaba en los libros de un modelo a seguir. Ahí está la palabra ambiguo. Entonces la iglesia hoy en día está como, entonces repíteme las tres primeras. Bueno. Con poca decisión. Con poca decisión, vaya anotándolo por favor. ¿Qué más? Poca seguridad. Con poca seguridad. Ahora ya no tiene la misma fe. Ahora ya duda. ¿Qué más? Y poca firmeza. Y poca firmeza. Poca firmeza. Hay otras definiciones de ahí, creo yo. Acá tenemos, se da cuando no se comprende a cuál de los elementos de una oración refiere. Cabal. Muy bien. ¿Dice qué? Está confusa. ¿Qué más? Duda. A ver. Equivocada. Miren, la iglesia ambigua es la que hoy en día está tratando de ganar a los inconversos. Y no se puede con una iglesia así. Tiene que ser una iglesia como el Señor dice. Una iglesia que lo agrada a Él en todo. Que cumple el propósito de Dios. Que se expresa como iglesia. Perdón, profeta. Acá encontré, dice que viene del latín, dice, ambiguo se refiere a expresiones o a situaciones que pueden comprenderse de diferentes maneras o generar confusión. Sinónimos de esta palabra son confuso, oscuro, incierto,
turbio, indeterminado, dudoso, inseguro, entre otros. Fíjese usted. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Pues así como dijo la hermana, ¿verdad? Ambigua, insegura. ¿Cómo? Dudando. ¿Será que yo me estoy inventando eso? Así está la iglesia. Y por eso yo vengo a despertarlos a ustedes en esta noche. Vengo a despertarles para que vivamos en el propósito de Dios, haciendo todas estas cosas, pero también ¿qué? Expresando el poder de Dios con la actitud correcta, el gozo del Señor. Pero las tinieblas tienen que salir de nuestra vida para que ya no vivamos dudando, que ya no seamos la iglesia ambigua, pues, sino la iglesia gloriosa. Amén, hermanos. La iglesia gloriosa no es gloriosa por sus cultos bonitos. Es gloriosa porque tiene todo esto, el propósito, la expresión, la actitud. Hay luz en ella. Hay gozo del Señor. Ya fuimos aptos para vivir esta vida. Dile a tu hermano que está a la par tuya. Ya eres apto para vivir como Dios dice. Entonces no podemos vivir de otra manera. Mire qué tremendo eso. Dice que nos ha libertado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado. ¿Qué significa eso? El apóstol nos ha estado enseñando sobre las estructuras. ¿Qué otra cosa? Las tradiciones, las costumbres. ¿No quitó el Señor de nosotros toda simulación, pues, hermanos? Amén, hermanos. ¿O todavía hay simulación? No, ya no hay. Somos lo que somos y vivimos de acuerdo a lo que somos. Entonces, cuando nosotros vemos las tinieblas, vemos a la iglesia, una iglesia que es salva, pero viviendo con acciones paganas. Ya solo eso me dijo a mí que no he entendido el propósito del Señor en mi vida. No nos conformemos solo con ver a alguien que se convirtió al Señor y ahora ya nació de nuevo. No hay que llevarlo a esta expresión. Hay que llevarlo a que viva la vida de Cristo. ¿Qué vida está viviendo usted? Cuando hablo de la vida de Cristo, estoy hablando correctamente, pues. Para eso nos vino a modelar el Señor. Para que vivamos con las acciones correctas. Amén, hermanos. Acciones correctas. Entonces, ¿por qué la iglesia está viviendo de otra manera? Porque hay tinieblas. Porque no ha entendido que ya fuimos libertados o librados de esa potestad. Amén, hermanos. Ahora va a entender usted por qué ha estado viviendo como está viviendo hasta ahora, pues. Sin fruto, sin conocer al Señor, sin expresarlo, con una actitud contraria, viviendo en las tinieblas, la vida que no nos corresponde. Mire, le voy a decir algo. Aquí el pastor lo puede ver a usted, pero ya usted fuera de este templo, ya no lo podemos ver. Cada uno es responsable. Cada uno debe saber cómo conducirse. Cada uno debe saber quién es un hijo de Dios y vivir a la manera de Cristo. Amén, hermanos. A ver, póngase de pie un momentito. Póngase de pie un momentito. ¿Cuántas cosas vimos ahorita? Repítamelas.
propósito, expresión, actitud, gozo, ¿qué más? Que estamos en la luz. Entonces no podemos andar como una iglesia más, una iglesia común. Levanta tus manos un momentito. No he terminado de predicar. Pero levanta tus manos un momentito. Y el Señor le dice hoy a esta iglesia que Él la ha visto con ojos de amor y de misericordia. Y que Él se ha determinado a hacer todas estas cosas con cada uno de ustedes. Que vivan de esta manera. Esta es la iglesia que va a impactar a las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, hoy desato, Señor, ese propósito, esa expresión, la actitud, el gozo, pero la luz, Señor, sobre ellos para que ellos vivan como es digno del Señor, agradando a Dios en todo. Padre, en el nombre de Jesús, desato a esta iglesia para lo que tú la has llamado. Y quito todo velo de tinieblas, Señor. Y declaro hoy en el nombre poderoso de Jesús que son libres para la gloria del Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. Entonces viene acá y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué dice? Redención. ¿Sabe usted qué es la redención, hermano? La redención no solamente es el sufrimiento de Cristo, no solamente es la muerte, la sepultura, sino tiene que ver también con la resurrección. La obra redentora tiene que ver con todo esto. Pero yo no tengo un Cristo crucificado, no tengo un Jesús que muerto. El Cristo que tengo yo, como dijo Pablo, dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, en este tiempo, Dios nos está trasladando a una vida de expresión. Ya las excusas de cómo vivimos en el pasado ya fueron corregidas. Así que usted ya no puede seguir viviendo con el pasado en el presente. ¿Por qué? Porque salimos ahora de todo eso. Solo pongámonos a pensar por un momento. El Señor nos estuvo corrigiendo, ¿sí o no? El Señor nos estuvo ubicando también. Quitó toda simulación. Ahora, esas cosas ya están resueltas. ¿Qué nos toca ahora? Pasar a la vida de la expresión de la plenitud de Cristo. Si se puede, hermano, no se quede así. Si se puede, porque fuimos aptos para vivir esa vida. Entonces no es un esfuerzo que usted tiene que hacer, no es solo dejar que se exprese Cristo en usted. Ahora, ¿pero qué va a pasar en esta expresión de la plenitud de Cristo? Vamos a hacer exactamente lo que dijo Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que te mire a ti, va a ver a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? El que te ha visto a ti, va a ver a Cristo. Con sus acciones, sus palabras, su conducta, su estilo de vida. No es fantasía. Esta es la realidad de la iglesia. Amén, hermanos. Esta es la realidad de la iglesia. Cuando hablamos de la expresión de la plenitud de Cristo, estamos hablando de que ya Cristo se está dejando ver en nosotros. Amén. Ya no son mis acciones fuera de Cristo, sino en Cristo. Y ahí en tu casa Dios te va a probar. En tu trabajo Dios te va a probar. Todos vamos a ser probados, todos estamos siendo probados. Te voy a contar algo. Estaba ayunando y le dije, Señor, yo quiero ser sobrio. Fíjese,
Dame sobriedad, Señor. Quiero ser sobrio. Pues bajé de mi ayuno, 3 días de estar en ayuno, y bajo de mi oficina y me fui a sentar con mi nietecita, más pequeña. De repente empezó a llorar, pero a llorar a gritos. Yo dije, ¿qué le pasó? Yo preguntaba, ¿qué tenés? ¿Qué te pasó? ¿Te picó algo o qué? Pero gritaba más. Y entonces vengo yo y le digo, ¿qué te pasó? Ya lo rompí. Y entonces le hablé fuerte. Y el Señor me habló ahí y me dijo, pero estás pidiendo sobriedad. Y una niña te descontroló, mes. Ahora cuando ella pega de gritos, ya no me descontrolo. No, es que así, uno tiene que aprender en el Señor a no repetir las cosas. Está bien, te equivocaste una vez, pero no estás obligado a repetir eso, sino ya a cancelarlo. Sabes que ahí Dios te está probando, sabes que ahí Dios está viendo tu temple, tu capacidad, tu amor, tu entrega. Dios está viendo todo eso en ti. Entonces, a veces pedimos cosas a Dios, pero no sabemos cómo va a resultar la cosa después, ¿verdad? Ahora, lo que sí yo puedo decirle con todo mi corazón es que el Señor nos va a seguir probando a nosotros. Te va a probar con las finanzas, te va a probar en el hogar, con el trabajo. Y usted me va a decir, no, profeta, yo quería una palabra buena hoy. No, pues si esta palabra es buena. Ahora, ¿qué le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando lo llevó al desierto? ¿Qué le dijo? Que los hizo pasar por un desierto y los hizo pasar por hambre para ver si habían de cumplir o no sus mandamientos. Ahora, no era Dios el que tenía que averiguar si lo iban a hacer o no. Eran ellos los que tenían que averiguar si lo iban a hacer o no. Por eso el Señor permitió que pasaran por allí, para que ellos se dieran cuenta que todavía les faltaba expresión, el fortalecerse. Esta iglesia fue llamada a ser modelo, hermano. Bueno, yo quiero una misma fuerte porque tiene que creer. Fue llamada a ser modelo en este lugar. Usted no se fije en las sillas, cuántas están vacías. No vino mi hermano, no vino mi primo. No, Dios está llamando a esta iglesia para que sea una iglesia modelo, con personas maduras, personas que tienen este entendimiento, que saben que son iglesia. Entonces, cuando vengan las demás personas, porque viene un avivamiento muy grande, todos nosotros que hemos crecido en el Señor vamos a poder atender a esa gente. Amén, hermano. Los vamos a poder recibir y ellos no van a seguir nuestras costumbres ni tradiciones, sino el estilo de vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Por eso, cuando le presenté a usted estos puntos, no es solo para que usted se lleve unos puntitos en la cabeza. No, esta es la vida de la iglesia de Jesucristo. Esta es la vida que hace falta. Esta es la iglesia que tiene que expresarse. Es la iglesia que el mundo anhela ver. Es la iglesia que se está esperando que se exprese. La creación misma está gimiendo a una, esperando que la manifestación suya y mía para ser libertad ¿a qué? A la libertad nuestra, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces el mundo necesita ver la iglesia de Cristo, no la iglesia de los evangélicos, sino la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es usted y soy yo. El mundo necesita conocer a Jesucristo y lo necesita conocer a través de su iglesia. Pero si su iglesia es débil, si su iglesia es ambigua, si su iglesia no ha entendido el propósito, no tiene la actitud correcta, ni el gozo, ni la expresión, ¿qué van a venir a aprender de nosotros? Les vamos a enseñar mucha Biblia, les vamos a enseñar ¿qué?
mucho conocimiento de Dios, pero poco estilo de vida. Por eso esta iglesia no se puede quedar como está. Y por eso el Señor me dijo lo que va a hacer con ustedes. Así que no mire usted que faltó fulano, que no vino. No, vino usted para enterarse de lo que Dios va a hacer en este lugar. Amén, hermanos. Te hizo falta más gente, ¿verdad? Ustedes no saben ni la cantidad de gente que el Señor les va a traer. Pero ustedes ya tienen que estar preparados. Ya tienen que estar en este nivel que les mencioné ahorita. Porque si no, lo que vamos a hacer es transferirles a ellos nuestras mismas, ¿qué? Malas costumbres. Gracias por esa palabra. Nuestras malas costumbres. Nuestras deficiencias, pues. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener unas 100 personas como usted? Ahora, ¿por qué no? Porque no estamos dando la talla, pues. No estamos creciendo en el Señor como Él quiere. Pero entonces yo ya le vine a revelar cuál es la iglesia que el Señor quiere que se exprese aquí en la tierra. Amén, hermanos. ¿Queda claro esto? A ver, repítame los puntos que le di, sin verlo el chivo. A ver, viviendo el propósito de Dios. Segundo, expresándose en el poder de Dios. La actitud correcta, con gozo. ¿Qué más? Ya no hay tinieblas. Amén, hermanos. Si el mundo no se ha conquistado para el Señor, es por la falta de una iglesia que esté viviendo así. Porque nosotros le predicamos al mundo, porque la iglesia tiene dos mensajes: el que predica y el que vive. Y por eso la gente nos oye hablar, nos oye predicar, pero cuando ya ve nuestro estilo de vida, ahí está la confusión. Entonces la iglesia debe salir de esto. Amén, hermanos. Y hoy ustedes, por ser primicia acá, el Señor les viene a hablar de estas cosas. ¿Cómo debe ser esta iglesia? No es a la manera mía, ni del pastor, ni de ningún pastor. Es a la manera de Cristo. Entonces que no se le olviden los pasos que le enseñó hoy. Porque aquí está la iglesia. Esta es la iglesia del Señor, expresándose en toda plenitud. Amén. Amén.